En el siglo XVII, los condes, príncipes y reyes realizaban expediciones de caza muy elaboradas. Por lo general, acampaban, pero lo hacían con cocinas, guardarropas y hasta bibliotecas. Las tiendas que usaban eran increíbles, y era normal para los aristócratas ingleses tener decenas de invitados, músicos y muchos otros siervos. Después de haber cazado con éxito algunos venados, la expedición se transformaba en un gran banquete con suficiente comida y alcohol para todos. Los siervos no probaban bocado de todo lo que se había cazado. Si bien ellos habían hecho todo el trabajo, los ricos eran los que comían la carne. Los sirvientes se quedaban satisfechos comiendo las entrañas de los animales, las cuales eran mezcladas con vegetales y luego cubiertas con masa. El resultado era una especie de tarta llamada la tarta de los humildes. Esa frase, con el tiempo, pasó a describir a personas que han sido forzadas a vivir en un estado de circunstancias humildes. La frase también pasó a referirse a alguien que perdió su puesto a causa de algún error cometido. Se decía que a causa de su fracaso le dieron a comer una tarta de humildes. Ahora, a nadie le gusta comer la tarta de los humildes, ¿no es así? De hecho, jamás la he visto en algún menú de ningún restaurante. Es naturaleza humana el alejarse de eso y amarse a sí mismo y promoverse a sí mismo y defenderse a sí mismo. Uno no deja su lugar o baja un escalón voluntariamente. Tal vez usted conozca a alguien, un compañero de trabajo o alguien que fue con usted a la escuela, a quien le encantaría verlo comer una porción de la tarta de humildad. Hace poco leí la historia de una mujer que estuvo intentando convencer por muchos años a su marido egoísta de que dejara de lado la idea de que él era mejor que los demás. El hombre nunca dejaba de hablar de sí mismo. Él era el que más ventas había hecho para la compañía, el primero en la lista para ser ascendido, y solo disfrutaba de jugar el tenis o el golf cuando ganaba. Una vez esta pareja fue a visitar una gran feria en su ciudad. La mujer miró con interés cuando su marido se paró en una balanza que, junto al peso, le adivinaba la fortuna y le describía qué tipo de persona era. El hombre puso una moneda en la máquina y los signos comenzaron a dar vueltas y las agujas de la báscula comenzaron a moverse. Finalmente la máquina terminó el proceso e imprimió una pequeña tarjetita que decía: «Usted nació líder, con inteligencia superlativa, muy carismático y lleno de energía. Todo esto lo hace más atractivo para el sexo opuesto». El hombre le dio la tarjeta a su esposa y triunfalmente exclamó: «¡Ah! Lee esto». Ella lo leyó y luego dio vuelta a la tarjeta y del otro lado se podía leer: «Su peso tampoco es el verdadero». ¡Qué increíble esta tarjeta! En nuestro último estudio habíamos comenzado a estudiar la gracia, el factor activo y dinámico de la gracia que nos distingue como pueblo de Dios. Nuestras vidas están marcadas con la gracia. Nuestras conversaciones y nuestras actividades y nuestras relaciones están marcadas por la misma cualidad que tenía Cristo, a quien conocemos por su sublime gracia. Pablo no está repartiendo golpes. Él está empapado en la realidad cotidiana y describe de manera clara e innegable. En Romanos capítulo 12 no existen puntos flacos. Si nosotros pertenecemos a un Dios de gracia, en estas situaciones reales de la vida, debemos ser identificados como gente de gracia. En los versículos 14 y 15, somos desafiados a demostrar gracia a los que se gozan. También se nos manda a mostrar gracia a los quebrantados y aún a los quebrantadores. Ahora en el versículo 16 vamos a ver varias situaciones más. Aquí vamos a ver la gracia para vivir en armonía. Vaya allí en su Biblia, por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículo 16, y veamos juntos este versículo. Allí leemos: «Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión». Hasta ahí la lectura por ahora. Pablo no se refiere tanto a la unanimidad, sino más bien a la armonía.
Cuando Pablo exhorta a las iglesias de Corinto, Filipos, Éfeso y ahora Roma a que sean unánimes, no está diciendo que todos tienen que pensar parecido. No está diciendo esto. La palabra es froneo y se refiere a un tipo de armonía que procede de un objeto en común, esperanza en común y un deseo en común. Puede que usted sea muy diferente a los demás en el cuerpo de Cristo, pero tiene el mismo objeto de fe que los demás, la misma esperanza, el mismo deseo de glorificar a Dios. Es por esto que la Iglesia puede ser tan diversificada y a la vez tan unida. Anoche en el partido de fútbol había unos 50.000 simpatizantes alentando a su equipo, probablemente muy diferentes los unos de los otros, excepto por dos cosas. Estaban vestidos del mismo color y, en segundo lugar, odiaban a los que estaban vestidos del otro color, los que simpatizaban por el equipo contrario. Pero la pasión por ganar los unía. Al mirar el partido por televisión, noté que unos simpatizantes pusieron en riesgo sus vidas al ir a la tribuna equivocada con los colores equivocados. Estos simpatizantes también tenían el mismo deseo, salir del estadio con vida. Cuando Pablo dice unánimes entre vosotros, nos está diciendo que una de las marcas de la gracia es la armonía. No se trata de uniformidad, sino unidad. Y la evidencia externa de la unidad es la armonía. En nuestra iglesia hemos entrado en las últimas etapas de la construcción del templo. Ahora, es muy factible que algunos estén preguntándose, ¿para qué estamos haciendo este edificio? O tal vez se pregunta, ¿por qué no usamos el dinero para otra cosa? O tal vez la pregunta sea, ¿realmente hace falta? Bueno, la salud de esta congregación se va a manifestar en armonía si es que seguimos a nuestros líderes y por sobre todas las cosas, si seguimos a Él, al Señor como nuestro líder. Estoy leyendo un libro de Warren Wiersbe titulado Llamados a ser siervos de Dios. Es realmente importante. Y él allí nos recuerda que Dios nunca nos pidió que creáramos unidad en la iglesia. Esta ya está allí, ya está hecha la unidad. Ya somos uno en Cristo, tal como leemos en Gálatas 3:28. Pero sí tenemos la obligación de mantener la unidad para la cual Cristo murió. Entonces, esta es una pasión en común. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. No es nuestra responsabilidad el producir la unidad en la iglesia. Nuestra responsabilidad es protegerla. Espero que quede claro esto. Uno de los atributos de la verdadera iglesia es la unidad, un cuerpo. Ahora, nuestras acciones deben de estar a la par de nuestros atributos. Una de las marcas de las personas que demuestran la gracia de Dios no es que tengan la misma personalidad, sino que tienen el mismo propósito. O sea, esta primera frase del apóstol Pablo es ni más ni menos que un llamado a llevarnos bien. Usted recordará el principio del versículo 10 de Romanos 12. Allí leíamos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. También encontramos el siguiente principio, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estas son las marcas del que tiene la gracia de Dios. El mundo solo se puede preguntar cómo es que personas con tantas opiniones distintas, distintos gustos y trasfondos pueden llevarse bien. El mundo se pregunta esto. Una respuesta es que pertenecemos a un Dios de gracia y entonces somos un pueblo de gracia. Ahora el versículo 16 podría dividirse según las tres frases que provienen de la misma raíz griega. La palabra phron, phronountes y phronimoi. Todas estas palabras están relacionadas con pensar o considerar. De hecho, déjeme mostrarle las tres palabras en el versículo 16. Unánimes entre vosotros. Allí está la palabra phronountes. No altivos, o sea, no pensar que uno es mayor que los demás. Phronountes.
Y también donde dice no seáis sabios en vuestra propia opinión. Phronimoi, literalmente una mente alta. Es obvio que esta palabra, repetida 3 veces en el mismo versículo, es enfatizada por una misma razón. Recuerde que Romanos 12 comienza diciéndonos que tenemos que ser transformados. ¿Cómo? Renovando ¿qué? Nuestras mentes. ¿Se acuerda ese pasaje? El venir a Cristo no significa que uno comienza a pensar diferente al resto del mundo. El venir a Cristo implica que usted tiene una mente nueva, una nueva manera de pensar, una nueva perspectiva, una forma de pensar transformada. Uno de los cambios más importantes en los creyentes es la manera en que pensamos los unos de los otros. Y ahora, en el versículo 16, Pablo nos da 3 formas de pensar específicas. Bien podemos dividir estas 3 frases y reescribir el versículo 16 en forma de 3 pruebas para pensar con la gracia de Dios. En primer lugar, la primera frase va a darnos la prueba de la armonía. Dice, unánimes entre vosotros. Así dice la palabra de Dios. La armonía en el cuerpo de Cristo es tan importante como la armonía en el cuerpo humano. Cuando hay una falta de armonía en nuestros cuerpos, cuando un grupo de células comienzan a devorar a otro grupo de células, tenemos como resultado a lo que nosotros conocemos y llamamos cáncer. Esa falta de armonía es igual de seria en el cuerpo de Cristo. Cuando usted va al médico para hacerse un chequeo, ¿cuán importantes son los resultados para usted? ¿No es así? Son extremadamente importantes. Hace unos meses estuve en el hospital después de unos 30 años de no pisar uno. Llegué a la edad en la que les sugieren hacerse una colonoscopia y una endoscopia. Recuerdo que estaba en la cama y una enfermera vino a tomarme la presión sanguínea. Una vez que terminó me dijo, mire, su presión está bastante alta. Pienso que lo que usted debe hacer es pensar cosas felices. A lo que respondí, ¿qué? Así es, me dijo. Necesita tener pensamientos felices y luego voy a tomarle la presión de nuevo. ¿Qué teología es esta?, me pregunté. Era vergonzoso saber que mi preocupación por los exámenes médicos quedaba al descubierto. Así que me puse a pensar cosas lindas. La enfermera vino, me tomó la presión de nuevo y me dijo, bueno, ahora sí, ahora está bien. ¿Alguna vez se puso a pensar que puede ser que pase bien un examen médico, pero no pasaría un examen espiritual? Eso sería terrible, ¿no? Este es un examen, la prueba espiritual de la armonía. Fíjese nuevamente en la primera frase del versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros. Esto me recuerda lo que me dijo la enfermera. Piense cosas buenas de los demás. Vamos a la segunda. La segunda frase del versículo 16 nos va a dar una prueba más, la prueba de la imparcialidad. Porque dice la palabra, no altivos. Pablo espera que todos le digan, vamos, Pablo, nosotros no somos altivos. Así que él agrega, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La primera prueba hace la siguiente pregunta, ¿es usted caprichoso? Pero esta prueba nos pregunta, ¿es usted creído? ¿Se va a asociar con los más segregados, con los que se criaron en la parte fea del pueblo? El oficinista se va a juntar con el trabajador del taller. ¿El chino se va a juntar con el taiwanés? ¿Se reirán juntos el médico y el mecánico? ¿Compartirán un café la ama de casa y la mujer de negocios? ¿Agradecerá el que toca la guitarra al violinista? ¿Permitirá el doctor que la clase de escuela dominical se la dé un laico? Es para pensar, ¿no? Pablo nos da esta prueba diciéndonos, no sean altivos. ¿Va a despegarse de otros o va a participar con los demás en esta vida? ¿Se preguntó eso alguna vez? Uno de los primeros miembros de esta iglesia fue una mujer que nació y se crió en el mismo pueblo. Cuando ella entró en escena, la iglesia solo tenía unas semanas. Esta mujer ya era mayor, tenía más de 70 años y no hablaba mucho, pero amaba a esta congregación.
Fui a visitarla un par de veces, ya que ella no podía salir mucho. Vivía en la misma casa en la que se crió. Se trataba de una casa muy pequeña con pisos de madera. Era una mujer muy humilde y sin educación formal. Ella fue una de las primeras fieles en venir a la iglesia, y en el mismo grupo había un hermano que era un alto ejecutivo de IBM, un médico y un ex secretario del Parlamento. Había también un mecánico, un pintor, un misionero, algunas amas de casa, estudiantes universitarios y unos cuantos niños. La iglesia no pertenece a una parte del pueblo o a la otra, no pertenece a ninguna clase social. Creo que Pablo fue muy claro al decir: no sean altivos, sino asóciense con los humildes, con personas comunes. No piense que hay otros por debajo o que no alcanzan su clase. Por favor, no piense eso. Chuck Swindoll cuenta una historia en uno de sus libros de unos chicos de su vecindario que trabajaban arduamente en armar un club de cartón. Ese sería el lugar en el que ellos planeaban reunirse, jugar y divertirse. Ahora, como todo club, tiene sus reglas. Ellos elaboraron las siguientes. Escuche bien. Nadie debe actuar con arrogancia. Nadie es insignificante. Todos deben actuar medianamente. Nadie puede ser el jefe. Nadie puede actuar como un bueno para nada. Y el último, al entrar a este lugar, todos debemos actuar normalmente. Estas deberían ser las reglas para una membresía en la iglesia, ¿no le parece? Por años he escuchado a gente decir, pensando que me estaban elogiando: «Ah, ¿usted es pastor de esa iglesia en la que entra cualquiera?» No quiero que esta iglesia sea una iglesia de cualquieras, sino de redimidos que sigan a su Salvador. A propósito, la palabra humildes que aparece en Romanos 12:16 es la misma que vemos en Mateo 11:29, cuando Cristo mismo dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Pablo escribió en Filipenses 2:7, hablando de nuestro Señor, tomando forma de siervo. El Señor se sentó junto a los siervos, junto a los demás humildes de condición, y comió con ellos. Él no nació en una familia de aristócratas. La gente preguntaba: ¿no es este el hijo del carpintero, como dice Mateo 13:55? Él no tenía una propiedad ni riquezas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, dice Lucas 9:58. Él no se crió en un lugar especial, porque dice Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? También no tenía una reputación fuera de lo común. Es más, de él dijeron: es amigo de publicanos y pecadores, como está mencionado en Lucas 7:43. También el Señor Jesucristo no tenía un físico especial. Isaías lo describe como sin atractivo. Isaías 53:2 dice eso. No tenía un registro especial de éxito. Él dice que era despreciado y desechado, como menciona Isaías 53:3. Hasta sus discípulos lo abandonaron en el momento de mayor crisis. Permítame parafrasear lo que Pablo le escribió a los Corintios en 2 Corintios 1:26 al 29. Dice así esta porción parafraseada: ¿y qué tipo de personas ha escogido él como seguidores? No ha escogido a personas que son sabias en los caminos del mundo, no ha escogido a los nobles o a los que tienen conexiones, sino que Cristo ha escogido a los trabajadores sin estudios, no a los que escalan y son ambiciosos en el sistema de este mundo. Él ha escogido a personas que no son sofisticadas, personas comunes. Estos son los que conforman la iglesia, para que así nadie se jacte. Me gusta esta paráfrasis. El punto es que no hay aristocracia en la iglesia, no hay lugar para la élite. La iglesia debería ser descrita como una asociación de personas comunes. Nadie actúa como grande ni como pequeño,
Todos somos normales. Antes de dejar esta segunda frase de Romanos capítulo 12, versículo 16, pienso que es interesante notar que la palabra empleada por Pablo para humilde es tapeineos. Puede traducirse de dos maneras esta palabra. Si la traducimos como neutra, daría la idea de algo bajo, común y ordinario. Si la traducimos en masculino, se leería humanidad común y ordinaria. En casos como estos, el contexto es el que determina si la palabra significa cosas o si se refiere a la humanidad. Pero el problema está en el contexto de este versículo que no ayuda. Después de estudiar esta situación, creo que el Espíritu de Dios guió a Pablo a escribir algo ambiguo a propósito. ¿Por qué? Para que lo tomemos de las dos formas. Sea como fuere que uno lo interprete, sigue siendo una gran prueba de cuánta gracia poseemos. Un creyente que posee y brinda la gracia de Dios no se rehúsa a hacer ciertas cosas en la iglesia de Dios. No está por sobre el que limpia los pisos o riega las plantas, no. Es más, un creyente con gracia no está por sobre las personas comunes, no camina por los pasillos con la frente en alto pensando que es superior a los demás. La altivez no tiene lugar en la iglesia, es todo lo opuesto a la gracia. El plato principal en la iglesia es la tarta de los humildes. Si usted no está dispuesto a compartir una porción con los siervos, entonces, muy probablemente, no esté desarrollando el espíritu de gracia que debe destacar al pueblo de Dios. Hay una prueba más para el pensar con gracia. La última frase de Romanos 12:16 nos presenta la prueba de rendir cuentas a otros. Dice la Biblia allí, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Permítame decirlo de otra manera. Sería, la primera frase prueba nuestra armonía con la pregunta, ¿es usted caprichoso? La segunda frase prueba nuestra imparcialidad y pregunta, ¿somos prejuiciosos? Ahora la tercera frase prueba nuestra capacidad de rendir cuentas y pregunta, ¿está usted fijándose solo en sí mismo? El no ser sabio en nuestra propia opinión está relacionado con fijarnos en nosotros mismos. El problema es que el hombre natural es adicto a sí mismo. No sea altivo en su pensar, no piense de sí mismo con un concepto más alto de lo que corresponde. No piense de sí mismo con un concepto más alto de lo que corresponde. El pensar de sí mismo como superior a los demás es exactamente lo que hace el incrédulo. ¿No es así? Sus pensamientos más importantes son acerca de sí mismo. Esos pensamientos son hacer algo por sí mismo y para sí mismo. De esa manera, uno pasa a ser sabio en su propia opinión. Los únicos escritores de la Biblia que usan esta frase son Pablo y Salomón. Salomón lo puso de esta manera, en Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más adelante, en el versículo 16, Salomón dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En otras palabras, todos saben que este hombre es un perezoso, un haragán, pero si él es desafiado y tiene que rendir cuentas, va a defenderse mejor que 7 hombres que tengan buena oratoria. Él no le rinde cuentas a nadie. Está encerrado en su propia opinión y su impresión y no puede ser corregido o arrepentido. Qué grave es esto. Sin embargo, el Espíritu Santo hace un milagro de gracia. Los ojos de este hombre son abiertos para que vea su pecado y la necesidad del Salvador, y éste deposita su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Luego, al entrar a la iglesia de Cristo, descubre cuánto tiene que cambiar para poder renovar su mente. En el mundo, él escuchó que siempre tenía que tener el control de todas las cosas, pero en la iglesia aprende que no siempre tiene que estar en lo cierto y que probablemente no lo esté. Entonces,
Sea abierto, sea honesto, rinda cuentas, por favor. Dios nos ha diseñado para que necesitemos de guía y de consejo de otros. Aprenda a reírse de sí mismo y a admitir sus errores. Estas son probablemente dos de las evidencias más claras que usted está dispuesto a rendir cuentas a otros. Puede reírse de sí mismo cuando alguien revela quién es usted y puede admitir que está equivocado cuando es así. Ninguna de estas dos cosas son fáciles de hacer, pero son de mucho provecho. A. W. Tozer dijo una vez: nunca tema el criticismo honesto. Si el crítico está equivocado, usted puede ayudarlo. Si usted está equivocado, él puede ayudarlo. De una forma u otra, alguien se beneficia. Qué buena frase de Tozer. Puede que usted conozca esa vieja frase que dice: recuerde que uno aprende más de los errores y fracasos que de los éxitos. Y es así. Pero vayamos a una conclusión. Le pregunto en este momento, ¿es usted caprichoso? Le pregunto, ¿es prejuicioso? Le pregunto, ¿solo se fija en usted mismo? Es posible ser todo esto dentro de la asamblea. De no ser así, Pablo jamás le hubiera escrito esto a los redimidos en Roma. Pablo está diciendo, en efecto, a todos nosotros: les recomiendo que desarrollen un paladar a tono con la tarta de humildes. Júntense con los siervos y compartan la comida. Esto va a hacerlo un hombre, una mujer de gracia muy útil para Dios. Hudson Taylor, el famoso misionero a la China, dijo en una ocasión: muchas veces pienso que Dios debe haber estado buscando a alguien pequeño y lo suficientemente débil para utilizarlo, y me encontró a mí. Ese es el corazón de la cuestión. Pasar a ser un siervo con gracia, dispuesto a experimentar la bendición de Dios y de ser una bendición a los demás. Por eso, le motivo, le desafío a que a partir de este momento usted comience a trabajar sobre estas áreas que hemos mencionado anteriormente. Dijimos 3 pruebas para el pensar de gracia. La primera frase, que nos da unánimes entre vosotros, nos va a dar la prueba de la armonía. En segundo lugar, donde dice no altivos, la segunda frase del versículo 16 nos da una prueba más, y es la prueba de la imparcialidad. Pero en tercer y último lugar, estábamos mencionando lo que dice allí: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay una prueba más para el pensar con gracia, y es la última frase del versículo 16. Nos presenta la prueba de rendir cuentas a otros. Entonces, no seamos altivos, no seamos caprichosos, no seamos prejuiciosos y no seamos aquellos que solamente nos estamos fijando y pensando en nosotros mismos. Busquemos de la gracia, de la misericordia de Dios y valoremos a las demás personas, estemos pendientes de ellos y también valoremos lo que otras personas pueden aconsejarnos a cada uno de nosotros. Este es el desafío para poner en práctica durante este día y durante esta semana. Le dejo este desafío para que usted pueda seguir pensando en esto, desafiando su vida y poniendo en práctica la maravillosa palabra de Dios.